Bien, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría número 3, la tutoría sabatina número 3 de herramientas multimediales 2. Con esta tutoría estaríamos finalizando justamente la unidad número 2 relacionada a LaTeX Beamer. Hemos abarcado bastante, de hecho, a lo largo de las diferentes tutorías semanales que hemos abordado. Y pues este día considerémosla una tutoría más de repaso, donde vamos a abordar básicamente todo, pero también haciendo un poco de énfasis en el uso del código de Canit-R para reforzar esta última parte y pues que ustedes den continuidad al proyecto de la unidad número 2, a la actividad número 2. Muy bien, entonces esperemos pues que podamos desarrollar esta tutoría de la mejor manera. Vamos a tratar de hacerla un poco colaborativa, ya vamos a ver el método que vamos a ir utilizando a lo largo de la presente tutoría, pero sí comentarle, ¿verdad?, de que vamos a finalizar en este día la unidad número 2 para que sí, al regresar del periodo vacacional, pues ya venimos a meternos de lleno a la unidad número 3 que ya en estos momentos pues se le van a dar las indicaciones respectivas de qué es lo que vamos a ir elaborando. Muy bien, entonces les comparto un poco la agenda de este día. En primer lugar, pues solicitarles eh, a todos que vayan a firmar su asistencia. Ahorita solamente hay 14 han ingresado, 14 de normalmente 20, 21 que normalmente ingresan. Entonces pedirles, ahorita les voy a dar un espacio de unos 2 minutos para que realicen el llenado de la asistencia de este día, siempre en el mismo apartado, ya el espacio está activo para que puedan realizar la firma de asistencia. Así que les doy 2 minutos para el llenado de la asistencia y luego pues continuamos. Me van notificando ahí cuando ya vayan realizando el llenado. Listo, licenciado. Excelente. Hecho, licenciado. Bien, muchas gracias. Muy bien, ya varios lo van firmando, pues 1 minuto más para poder pues dar continuidad a la agenda de este día.
Muy bien, esperaría que ya todos lo hayan firmado. Entonces, pues vamos a continuar con el desarrollo de la agenda para esta mañana. Adelante, Verónica. Buenos días, licenciado y compañeros. Yo creo de que yo siempre tengo problemas cuando firmo porque luego me mandan un correo donde dice de que justifique mi ausencia, y como usted puede ver, yo siempre he estado en las tutorías, nunca me pierdo una. Y entonces no sé si algo estoy haciendo mal al llenar el formulario. Porque yo siempre hago la firma ahí, ¿verdad? Pero quizás algo estoy haciendo mal porque me envían ese correo. No sé qué más. Quizás, compañera, quizás sería de ver, porque como en día de semana tira dos opciones, la opción de la actividad asíncrona y la opción de la asistencia a la clase. Y como solo se llena uno, la síncrona suele enviarle a uno correo cuando no la llena. Y entonces ahí no sé cuál es el que tengo que poner. ¿Cuál de los dos? En este caso es, quiero ver, permítanme, ahorita voy a entrar al enlace. Sí, porque yo tengo problemas, por eso ahorita no la he firmado también. No, pero ahorita solo aparece una opción, la tutoría. Nada más. Normalmente en día de semana sí aparecen las dos opciones. Sí, porque me ha pasado con el día de semana, que me envían, que dicen que tengo que justificar mi ausencia, y como ustedes saben, yo siempre estoy aquí en la tutoría. Vaya, así es como se ve el formulario, ¿verdad? Ahorita como estamos en la de sábado, ustedes eligen su nombre, el grupo de clase que es el 1, ¿verdad? En el que estamos, el encargado de actividad y el identificador de actividad, que hoy estamos en la tutoría laboratorio. Lo que sucede, y para que lo comprendamos, ¿verdad? En el calendario, voy a pasarme a la pestaña del calendario. El día viernes aparecen estas dos, como ustedes pueden ver. Ambas se activan, de hecho a todos, absolutamente a todos, les cae un recordatorio 10 minutos antes, tanto de la actividad asíncrona como de la tutoría. En el calendario lo que se busca es que, ¿cómo les explico? Vaya, ustedes a las 7 de la noche, cuando iniciamos la tutoría semanal y yo les doy el espacio para la firma de la asistencia, ustedes les aparecen dos opciones y ustedes eligen la opción esta que está acá, tutoría laboratorio semanal. Ahorita les aparece directamente tutoría laboratorio fines de semana. Y así quiero ver el identificador justamente, tutoría laboratorio fines de semana. Entonces, eso es lo que sucede. El calendario creo que está activo desde la semana 1. Vamos a ver. Alguien que me comente, vamos a ver, qué indicación les dieron a ustedes al inicio con respecto a el calendario y en particular con estas dos actividades que aparecen el día viernes, porque ustedes ven, aparecen las dos el día viernes. Y cuando ustedes buscan el formulario, justamente aparece tanto la actividad asíncrona como la tutoría laboratorio. ¿Qué indicaciones dieron al inicio con respecto a esto? Con respecto a eso, de primero, como hubo problemas, había mencionado a la licenciada de que ella iba a estar avisando para activarlo. Luego, cuando ya lo solventaron, solo mencionó de inscribir lo de la tutoría, no lo de la actividad asíncrona. Pero la actividad asíncrona siempre envía lo de la falta de asistencia, lo de la justificación, porque como también aparece ahí mismo programado. Es correcto. Entonces, vaya, a todos siempre les va a caer lo del tema de la actividad asíncrona, de que no ha habido asistencia, ¿verdad? Vamos a ver, Luis, adelante. Sí, licenciado, solo añadir que la licenciada nos decía que
esa era la hora sugerida para que nosotros pudiésemos hacer esa sincrónica. Entonces, para que ya al entrar a la clase ya supiéramos de qué se va a tratar. Es correcto, esa era la idea. De hecho, la idea general es que ustedes vean la actividad síncrona previo a la tutoría, ¿verdad? Se entiende que es complejo porque van de sus trabajos o de X actividad que estén realizando y muchos van llegando casi a la hora de la clase, a sus casas. Entonces, se les hace difícil. Y de hecho, cuando yo hago el sondeo el día viernes de si ya vieron la actividad, pues la gran mayoría me comenta que no. Pero es por eso, es por eso, de hecho, que ustedes detectan que les aparece inasistencia a la actividad asíncrona. Sin embargo, como lo entregan, ahí queda registrado. Lo que sucede es que en el campus, si ustedes revisan en la parte del calendario, vamos a compartir esta pestaña, aquí nos aparecen las actividades del día a día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nos aparece ya la tutoría de este día. Y aquí básicamente va la parte del histórico global, ¿verdad? De, de asistencia. Entonces, si ustedes ven la inasistencia, es poca. O sea, de aproximadamente 6 estudiantes. Si anda por ese promedio, de hecho. Entonces, como ven, incluso el mismo histórico de participaciones nos va tomando en cuenta la asistencia tanto a las tutorías sabatinas como semanales. Sin embargo, recuerden que la síncrona, aunque no la firman, pero se registra una nota. Entonces, esa nota es precisamente la de su actividad. O sea, el hecho de enviar la actividad ahí cumplen con parte de su asistencia también, como se hace en todas las asignaturas. La asistencia se toma de tutorías sabatinas, tutorías semanales y actividades asíncronas. Pero la prueba de que ustedes han estado en actividades que ustedes entregan dicha actividad. Porque básicamente no es que ustedes se tengan que conectar a una reunión o algo a lo largo de la actividad asíncrona, sino es un recordatorio para que ustedes lo vean. Pero sí, por eso es, y Carlos lo mencionaba, de que les aparece como inasistencia, que les aparece como justificar la inasistencia. No sé si se comprende. Bien, entonces ahorita para todos sí tienen que ir a llenar el apartado de firma de asistencia y automáticamente les va a aparecer eh, la solo la tutoría laboratorio que estamos desarrollando en este momento. Muy bien, entonces continuando con la propuesta de agenda, ¿verdad? Siempre procuremos que no se nos olvide, de hecho puede llegar a pasar que se nos olvide y procurar, ¿verdad? Que no se nos vaya olvidando realizar las respectivas firmas. Recuerden que, como se os decía, ¿verdad? Y es la explicación clara de que cómo estamos trabajando, que es con tutorías y tutorías laboratorios, le llamamos. Pero también las actividades asíncronas forman parte de su asistencia y eso se registra mediante el hecho de que ustedes entreguen su actividad. Muy bien. Vamos a hacer un recorrido. Recordemos los materiales que tenemos disponibles, que son, ¿verdad? Relacionados a la unidad número 2. Vamos a esperar que nos cargue. Bien, por acá lo tenemos. Vamos a abrir la unidad 2. Y es importante siempre seguir la ruta de aprendizaje. Anoche le estuvimos dando una breve revisión también. Y recordemos que esta es la guía de lectura oficial. ¿Sí? Esta es la guía de lectura oficial, la he abierto en otra pestaña. Tenemos adicional el apartado de tutorías síncronas diferidas. Esto para que ustedes puedan visualizarla nuevamente, ¿verdad? Acá están las diferentes tutorías diferidas. Por acá tenemos la del
4 de abril, es decir, de la semana pasada, ya se colocó para que ustedes puedan ir verificando, ¿verdad? Un poco el material, si se vuelve necesario. Y para planteamiento de dudas también y de preguntas. De momento no surgen, o a veces no llegan a surgir, pero sí es importante mencionarlo. Además, comentarles que se ha activado la guía para el laboratorio de esta mañana. Es la guía para laboratorio 3, que por aquí la tengo ya lista para mostrárselas. Y esos son los recursos nuevos que se han agregado a la plataforma. La guía para el laboratorio 3, que básicamente es una guía de repaso. De hecho, hasta el momento hemos trabajado un poco. Entonces, antes de pasar al desarrollo de esta guía de actividades, me gustaría pues saber si al momento, hasta este día, cómo estamos con la comprensión de la temática. Lo pregunto porque yo sé que muchas veces hay dudas, hay preguntas, cuestionamientos y nos da miedo, nos da pena preguntar. Pero por muy sencilla que sea la pregunta, es importante, ¿verdad? Que tomemos en cuenta el hecho de que por muy simple que sea, si no lo hacemos, nos vamos a detener en algo que estemos realizando. Entonces, quiero dejar un breve espacio de unos 5 minutos y si no las hay, ¿verdad? Entonces vamos a proceder con la agenda de esta mañana, pero me gustaría conocer si al momento existen inquietudes con respecto a la temática que hemos venido desarrollando, dado que esta es la última tutoría de la unidad número 2. Voy a dejar un breve espacio. Si veo que no hay nadie toma la palabra, voy a entender de que hasta el momento todo está claro y vamos a continuar. Buenos días. Buenos días, adelante, Enrique. Yo en mi caso, fíjese que, bueno, algunas cosas sí no las he comprendido, ¿verdad? Como por lo mismo de que hay unas palabritas que uno se puede equivocar, ya que como son en inglés, pero yo lo que he estado haciendo es que he creado varios proyectos ahí eh, míos, ¿verdad? Para ir practicando, entonces eso es lo que voy haciendo, voy leyendo y voy practicando para ver si se me van quedando las cosas. Eso es lo ideal, de hecho. Muchas veces, por A o B razón, cometemos de pronto el error de creer que no nos va a costar, pero lamentablemente por la cantidad de código, porque si hay una barbaridad de códigos en Overgraph, se nos puede de pronto salir de las manos una actividad. Entonces, como dice Enrique, va leyendo y va comentando, ¿verdad? Es decir, va realizando algunas actividades de manera personal para poderlas ir desarrollando. Y eso es lo ideal normalmente. Adelante, Esteban. Sí, licenciado, creo que hay un momento entre ver tanto código que se le bloquea más el cerebro todavía a uno. Y, por ejemplo, en actividad, en el proyecto anterior, viendo hasta tutoriales así de videos de cómo usar, por ejemplo, lo que ahorita pues, vamos a ver, que sería el canit R, ese comando, esa forma, esa biblioteca, eso, lo que vamos a usar ahora, realmente yo no le encontré forma ni modo, nada de cómo utilizarlo, de cómo ingresarlo, porque intenté codificaciones y nada. Entonces, esos momentos así de que se le bloquea el cerebro, pues, y ve hasta las tutorías así que ustedes nos han dado y no le encontré forma, así que hay un momento en el que sí, no le hayamos sentido ni a la vida quizás. Pero sí, licenciado, prácticamente hasta el momento muchos códigos sí, muy útiles y ahí lo vamos dejando guardaditos
y listos para usarlos en el siguiente proyecto. Y ahorita pues a poner realmente mucha atención en lo personal, porque sí, me dio guerra ese uso del CanidR. Vale, muy bien, excelente. Le damos la palabra a Eric. Buenos días, Lick. Buenos días, compañero. Imagínese yo, fíjese que en lo personal tal vez sea el que tenga más tiempo de ejercer la docencia, en el aspecto de que, pues, yo me ha costado un poco las herramientas tecnológicas debido a la formación que tuve en aquel tiempo, y muchas veces ahí estoy molestando a los compañeros, principalmente a Enrique y a Esteban, que me ayudan bastante. Yo les agradezco porque normalmente pues aquel día tenía un problema y Enrique me sacó porque yo le daba en overlay y que no podía presentar, y él me ayudó, gracias a Dios. Yo tal vez lo que le pediría, Lee, que si puede publicar un poco más con tiempo real lo que es la grabación de la tutoría, porque normalmente entre veces me pongo a ver y entre veces no está ni subida. Entonces, en lo personal a mí me cuesta bastante. Tanto código y tanta cosa que muchas veces veo tutoriales, ni los tutoriales, muchas veces trato de descifrarlo, y en lo personal, pues si no fuera por la ayuda de los compañeros, quizás ni presentara las actividades. Sí, realmente es complejo. De hecho, ahorita, bueno, de momento ya tengo, por decir algo, ya descargada la clase del día de ayer. Espero subirla hoy para que de hoy ya esté habilitada. Porque como nosotros llevamos un proceso, como las clases se nos autoguardan en Drive, pero debido a lo que pasó en la semana de exámenes, pues se nos ha sugerido descargar la clase y publicarla siempre en YouTube. Y pues ya lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Y por eso muchas veces es el retraso, porque lamentablemente el internet no siempre está bien, a pesar, aunque sean de buena velocidad, pero cuando el internet falla, pues falla. Entonces, eso nos limita en ocasiones, pero vamos a tratar de al menos hoy de tenerles la tutoría de día de noche, y a más tardar mañana la tutoría de este día para que ya la tengan ustedes en manos. Bien, entonces, bueno, pasemos. No sé si hay más preguntas, más inquietudes. Muy bien, entonces continuemos con los puntos de agenda. Vamos a desarrollar en este momento la guía adjunta. En primer lugar, comentarles, bueno, esta guía adjunta propuesta por coordinación ha sido catalogada o colocada como una guía de repaso, y eso me pidió transmitirles a ustedes, ¿verdad? Que es una guía de repaso. Ahora bien, vamos a tocar a grosso modo, de una manera rápida, los primeros dos problemas planteados, para luego adentrarnos al uso de CanidR, porque entiendo que es lo más complejo hasta el momento. Y sucede que es complejo porque no es lo mismo realizar el código directamente en RStudio que realizarlo en CanidR, es decir, en Overcast como tal, utilizando la herramienta CanidR. Entonces, para hacer un poco de énfasis en ese sentido, vamos a iniciar mostrándoles la guía de estudio o de trabajo para esta mañana. Ahorita les comparto la pestaña. Ustedes me imagino que también van a tener acceso a verla, pero por acá la tenemos ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la guía de actividad de este día? Precisamente hacer un breve resumen, ¿sí? Un breve recordatorio de la mayoría de apartados que hemos logrado desarrollar. Sin embargo, en vista de la dificultad, vamos a hacerlo de una manera rápida para que podamos pasar al uso de la otra herramienta. Esta parte de los códigos realmente es compleja, ¿sí? En cualquier, incluso en área de programación, los que han visto el área de informática educativa sabrán que es complejo
muy complejo el área de programación, y esta parte del uso de este tipo de herramientas no son la excepción. De hecho, se vuelve un tanto, por decirlo así, complicado. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que tratemos de ir comprendiendo, ¿verdad?, lo que vayamos impartiendo en esta mañana. Vale. En primer lugar, nos pide, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el objetivo de la guía? El objetivo de la guía es aprender a crear presentaciones, eso ustedes ya lo conocen, integrar código R dinámicamente, es lo que les interesa a la mayoría, automatizar las visualizaciones y reportes y explorar diferentes estilos. Ya todo eso ya lo trabajamos. Pero como un recordatorio, bueno, iniciemos con los fundamentos de Beamer, que es el problema 1. Entonces vamos a respetar e ir siguiendo de cerca lo que nos menciona precisamente la guía. ¿Sí? Ustedes espero que ya la hayan descargado y la tengan por ahí a la mano. Lo primero es crear una primera presentación. Y eso es muy sencillo. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Vamos a compartir por acá una pantalla. Vamos a abrir Overlap por acá. Vamos a ver. Muy bien, yo creo que ahora no va a haber problema de que no se nos vea de que se nos vea grande, como nos pasó la última vez, ¿verdad? Que se nos veía distorsionado Overlap. Vaya, vamos a compartir de esas pestañas. Vamos a ver. Por acá la tenemos. Entonces, por defecto, cuando ustedes abren un documento en Overlap, vamos a llamarle problema 1. Cuando ustedes normalmente crean un primer documento en Overlap, normalmente se los tira como artículo, aunque lo tiren en blanco. ¿Qué es lo único que ustedes deben hacer? Es cambiar. ¿Okay? Que en vez de que aquí nos diga artículo, cambiarle a Beamer. Vamos a empezar con los elementos más básicos. Y solamente agregamos algunos paquetes. Voy a optar ahorita por copiarlos de una vez para ahorrar un poco de tiempo. Entonces vamos a copiar un código por acá y, por ejemplo, así, para ir a grosso modo, lo hacemos así, mi primera presentación. No voy a agregar más paquetes, más que solo uno, porque es una primera diapositiva que estamos preparando, mi nombre y la fecha que vaya estipulada la de hoy, para no ponerle fecha yo. Recordemos que la orden pleca today es para que nos actualice la fecha de ahora o de hoy. Entonces, pedimos que haya un título, no le vamos a colocar portada porque no nos interesa. Ustedes ya conocen el código para la portada. De hecho, lo utilizaron para una de las actividades asíncronas. Entonces, vamos a iniciar con solamente el título de la página en la primera diapositiva. Y en la segunda le vamos a poner una introducción, que es el aprendizaje de LaTeX. Y solamente recordar, ¿verdad?, que cuando iniciamos una diapositiva, o cuando vamos a trabajar en una diapositiva, todo tiene que estar dentro del entorno del documento. Y para abrir una diapositiva la abrimos mediante esta orden: begin frame, end frame. Solo recordar eso. Porque acá, recordemos, vamos a recordar eso también, que es válido poner esta orden frame title para ponerle título a la diapositiva, o hacerlo automáticamente desde acá, y que nos va a generar precisamente la misma indicación. ¿Qué me estoy ahorrando con ello? Simplemente una línea de trabajo. Entonces, esta es una primera presentación. Vamos a hacer una cosa. Vamos a compartir el enlace como editores.
Vamos a ver si les vamos a compartir este enlace para que ustedes puedan ir viendo en tiempo real también el desarrollo o la manipulación de este código. Ya se lo voy a ir compartiendo por ahí. Entonces, como vemos, es bastante simple. Aquí nos dio la fecha actualizada, miren, abril 12. Sin necesidad de irla manipulando cada vez que yo voy a generar código. No como sucede particularmente con herramientas como PowerPoint, como Canva, que yo de manera manual le pongo una fecha y si me pasé esa fecha se la cambio. Overlap se las activa directamente. Muy bien, entonces este es el problema número 1. Vamos a pasar a comprender el problema 2, porque todo básicamente se basa en eso, se basa en ello. Entonces, en segundo lugar, nos interesa tratar de realizar estilos y temas. Y esto también ya lo realizamos, ya utilizamos el Justain en su momento, pero lo vamos a volver a retomar ahorita. Entonces, podemos crear la de acá o crear un nuevo problema. Yo lo que siempre voy a sugerir es de que procuremos normalmente crear un nuevo problema. Y aquí nos aparece ya problema 2.txt dentro de la misma guía metodológica. Y entonces, por ejemplo, yo podría retomar, por decir algo, todo este archivo y únicamente agregarle el Justain, tal cual me lo pide la guía didáctica. Le agrego, vamos a ver, le podemos agregar este, que es el que hemos trabajado, para darle vista, ¿sí? Y eso es lo que realiza. Por eso lo llevamos ahora bajo una idea de recordar algunos elementos, ¿sí? Han pasado 5 minutos, ya recordamos ciertos elementos. Y de hecho nos pide por acá también, nos dice acerca de probar diferentes combinaciones con use color theme. Entonces, ¿qué hacemos? Use color theme. Y vamos a ponerle de esta manera. Vamos a ver qué nos aparece. Bueno, nos genera error. Entonces vamos a ir jugando, ¿verdad? Con diferentes elementos. Vamos a buscar cuáles son las palabras claves para su uso. Pero lo ideal de momento es precisamente solo recordar los aspectos más importantes. Vaya. Por otro lado, vamos a ver. La idea de esto de ver, por ejemplo, el uso de temas, ver cuál se ve más profesional. Y hemos visto varios. Este creo que es otro. Pero ya de todos los que hemos tenido la oportunidad de ver. Vamos a ver, alguien que creo que lo escribí mal. Vamos a ver. Vamos a regresar al que teníamos. De los que hemos visto con anterioridad, les pregunto a ustedes. Para ustedes, ¿cuál creen que se ve más profesional? A mí me gusta más ese azul. Ese azulito. ¿Hay alguien más? Sí. ¿Cuál considera que se ve mejor? Sí, a mí me gusta el azul también, más que el negro. Pero vean, fíjense bien, aquí estoy en modo Madrid. Y automáticamente Madrid me lo da
azul. Pero el Use Color Tame lo que me permite es cambiar un poco la vista del color, o sea, uso de color de tema. Ya aquí ya no está en azul, ya está en negro. Y así yo puedo ir manipulando con diferentes tonos. De repente es complejo, ¿verdad? Si nosotros probamos incluso, ya le doy la palabra ahí a quien ha levantado la mano. Si yo cambio, por ejemplo, a Copenhague, no me cambio mayormente porque es bastante similar, pero si yo elimino esto, el Use Color Tame, entonces me vuelve a color azul. Lo que eso hace es cambiar un poco los tonos de coloración de la presentación sin tocar el texto y diseño. ¿Alguien me haya levantado la mano? No, licenciado, yo solo escribí ahí que Berkeley es un azul más elegante. Muy bien, de hecho sí. Uh-huh. Ajá. Por acá lo tenemos, miren. Va, a algunos les va a gustar eso. De hecho, Esteban dice que le gusta mucho esta parte de Berkeley. Y así cada quien va a ir decidiendo cuál es el tema que mejor le parece. ¿Sí? El uso de tema. Entonces, cada quien va a estar en la libertad de elegir, incluso para su proyecto, cuál tema considera mejor, porque lo debe de agregar. Y pues, tomemos como referencia, ¿verdad?, ese punto. Muy bien. Entonces, acá lo importante era ver el uso de tema. Muy bien. Parte de lo que la guía nos pide. Y ahora sí, comenzamos con lo, digamos, por decirlo así, con el interés de cada uno, que es usando el código R o Canit R. En primer lugar, y esto sucede porque una cosa es insertar un código hecho en RStudio o en RMarkdown a Overlap y otra es hacerlo directamente desde acá. Entonces, cuando nosotros creamos un problema, lo ponemos en términos RText, donde la letra R va en mayúscula. Ese es lo primero. Creo que no le estoy compartiendo la pestaña, ¿verdad? Vamos a cancelar. Bien, acá estoy nuevamente. Entonces, cuando ustedes van a crear, yo lo voy a crear aquí adentro siempre. No voy a crear más proyectos por separado, sino todos adentro. Yo lo que hago es crear un nombre de archivo con extensión RText. Y acá está. Es un archivo meramente en blanco. Si yo copio todo este documento, o todo ese código, perdón, acá, me lo va a recompilar igual, porque no afecta que el archivo sea solo de texto o que incluya código R. Ahora bien, siempre tenemos que abrir, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí insertando código R. Muy bien. Entonces, lo que sucede acá es que si yo voy a ocupar código R, yo debo de utilizar delimitadores. Vamos a partir primero vamos a, por decirlo así, vamos a utilizar un código sencillo que también usamos en la unidad previa, que es la sucesión de números.
Entonces voy a extraer este fragmento de código. Y lo vamos a pegar acá. Vamos a tratar de alinearlo un poco acá para que se vea toda la secuencia. Entonces, todo lo que vaya dentro de estos delimitadores es el famoso código R. El numeral me sirve únicamente para hacer comentarios dentro del código. Así, directamente. Hacer comentarios dentro del código. Entonces ahora le vamos a cambiar título acá. También a la diapositiva. Y a este problema le vamos a poner insertando código R. No estoy cambiando nada más, porque ahorita lo que me interesa es, ustedes vean el encabezado, no he agregado absolutamente nada. Únicamente estoy teniendo el código RTX. Una de las condiciones es que en el menú nuestro compilador aparezca en PDF LaTeX, porque es el único en Overlap que nos corre el código R. Ustedes pueden ver más acá, de hecho para la práctica número 2 o 3 era solamente cambiar a Lua LaTeX, nada más, algo sencillo. Pero si ustedes lo dejan en Lua LaTeX, no les corre código. Tienen que moverlo a PDF LaTeX. Entonces, vaya, esto es lo inicial. Y voy a mostrarles antes el PDF. De eso trata precisamente el problema 3, insertar código R. Hay que agregar, dice, un bloque de código que muestre summary mtcars. Ya vamos a pegar este que tenemos acá. Vamos a iniciar primero con el que les acabo de colocar. Entonces, fíjense bien. Vamos a compilar lo que yo he agregado. Y bueno, nos genera un pequeño error. Vamos a ver por qué surge ese error. Porque pues todo lo tenemos... Licenciado, no estamos viendo sí, el- no me he movido, cierto, tienen razón, permítanme. ¿Hoy sí ya lo pueden ver? Sí, licenciado. Vaya. Entonces, vaya. Acá yo acabo de insertar código R, pero previamente me había dado un error. Sí, creo que se lo comenté, pero no lo podían ver. ¿Cuál era el error? Fíjense bien. Yo a la diapositiva le puse, si recuerdan, ¿verdad? A esta lámina le puse insertando código R. Pero cuando yo recompilé, me dio error. ¿Pero por qué? Fíjense bien, y esto es algo interesante y muchas veces no se logra ver por qué me genera tal error. Ustedes pueden ver aquí sugerencias, pero de pronto llegan como me lo decía Esteban, me lo decía Enrique, lo decía Eric también. No entiendo todo esto. Empiezo a bajar y no logro comprender. Fíjense bien cómo yo voy a arreglar este problema. Voy a escribir esa palabra, voy a recompilar. Y problema resuelto. ¿Qué es lo que cambié? Fíjense bien, aparece
Algo tan sencillo, pero lo que me lo arregló fue esto. Esto que yo copié acá. Cuando en una lámina voy a agregar código R, debo de agregarle esto al título de página, pero entre corchetes, no entre llaves. Repito acá, fíjense bien lo que pasó. Cuando yo lo tenía como con llaves acá, insertando código R, me dio error. Cuando yo le agregué el frágil entre corchetes, se me arregló el problema y acá me dio la sucesión. Ahora bien, voy a agregar entonces ahora, vamos a ver, voy a agregar el caso que está planteado en la guía de agenda, en la guía didáctica para este día. Nos piden agregar un bloque de código que muestre Summary MTCars. MTCars es una base de datos que por defecto ya aparece en R. Y si ustedes lo corren en RStudio, en RMarkdown, en una aplicación en línea de preferencia, les va a funcionar sin problema. Entonces, vamos a copiar ese código. Vamos a hacerlo manual. Vamos a tratar de hacerlo de una manera manual, para ir aprendiendo, ir comprendiendo estos diferentes conceptos. Bien, lo primero, ahorita vamos a compartirles nuevamente. El código va de esta manera, fíjense bien. Si usamos los delimitadores, esos tienen que ir así. Y abajo el arroba. Pero con la diferencia, en ocasiones, así como en la anterior, yo creé una asociación. Entonces, aunque no le ponga esto, ni esto, pero me va a funcionar de igual manera. Sin embargo, si yo estoy especificando algo más directo, entonces lo voy a poner dentro de acá, que eso es parte de los delimitadores, dentro de las dos signos de desigualdad. Vamos a poner hecho igual true. El otro es results igual verbatim. Perdón ahí por mi inglés un poco raro, pero vamos haciendo ahí lo mejor que podemos. Vamos a ver. Escribimos summary cars, que es como se llama. La MTCars, así se llama. MTCars. Entonces, cuando ya lo hemos escrito de esta manera, quiero escribir afuera. Permítanme. Que lo estoy escribiendo fuera de la diapositiva. Muy bien, hoy sí. Entonces, yo ya lo escribí afuera. Lo voy a correr. Y me da error. Pregunta, ¿qué me hace falta para que me corra sin problema? Siguiendo de cerca la guía metodológica, es decir, la guía de esta tutoría. ¿Qué ven ustedes que le hace falta en comparación de la anterior, en primer lugar? Recordemos que esto es lo más complejo, como lo decía Esteban. Detectar un error. Sería, licenciado, que después de Beijing Frame escribirle entre corchetes frágiles. Vamos a ver. Eso lo tenía la anterior. Vamos a ver si esto nos soluciona. ¿Qué pasó acá? ¿Qué creen ustedes que ha sucedido? Me sigue dando error. Y, sin embargo, tengo todo normal. Tengo todo normal. Y lo único que me está pidiendo es los resultados descriptivos de la herramienta Summary, de la base de datos MTCars. Entonces, si nosotros vemos
Vamos a regresar a la guía de la tutoría. Si vemos, hay una situación acá. Nos pide correr este ejemplo en una extensión .rnw. Es decir, cómo insertar código, pero no en .rtext, sino que en .rnw. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a renombrar acá. Y vamos a ver qué pasa hoy. No está compartiendo, licenciado. Muy bien, ahorita comparto. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver. Ya ahorita ya le cambié acá en renombrar a una extensión .rnw. Entonces, ¿qué pasa al compilar? Me sigue dando el mismo problema. Vamos a borrar acá esto porque no sabemos si en realidad para otra extensión no es necesario. Entonces, y vamos a vamos a eliminar esta diapositiva por el momento, porque no nos interesa. Vamos a ver, la tenemos desde acá. Entonces nos genera siempre un pequeño error. Vamos a regresar a la guía metodológica. Entonces, Scanit R con Beamer. Estamos tratando de insertar código R. Ya lo hicimos una vez, pero ahora estamos intentando crear este código R utilizando una base ya existente en extensión .rnw. Pero, ¿qué creen ustedes que podría estar pasando? ¿Creen que me hace falta algún paquete en el encabezado? ¿Qué creen ustedes? Dice, Aquí la idea. según ahí, Ajá. según el error, sale que el proyecto contiene una fila llamada salida PDF. Vaya, a ver, no logré escuchar bien. ¿Se me puede repetir? Que se oyó bastante lejano. No sé si los demás escucharon. No, licenciado, no se le escuchó. No, ¿verdad? No se escuchó. No sé si nos podés comentar nuevamente. Licenciado, porque no es en esta que se debe utilizar arriba en el Canit R, ¿verdad? ¿A dónde? Específicamente. En la parte... Vale, vamos a ver, vamos a tratar, voy a tratar de compartirles. A ver. Vale, ¿me decías en qué parte específicamente? Voy a ir bajando línea, por ejemplo. Perdón, licenciado, que me estaba fallando el Inter, ya no pude comentar. Muy bien, vale. ¿Me decías entonces? Bueno, según ahí el error dice que no es PDF, o sea, tiene como una salida a PDF, pero no sé si algo tendrá que ver eso. Vamos a ver entonces, bueno, porque voy a hacer algo. Voy a volver a cambiar a RText. Muy bien. Entonces ya cambié a RText y sin embargo el error me dice que no puede dar o no nos logra dar la base de datos. A pesar que tengo aparentemente todo muy bien colocado. Pero vamos a revisar un poco, porque sí sería, digamos, bueno, ver
cómo se manejó, por ejemplo, en una de las tutorías previas. Normalmente es importante agregar estos 3 paquetes. Miren, los voy a agregar ahora. Esos 3 paquetes me ayudan, me ayudan normalmente, el paquete TIX de pronto a generar gráficos, el paquete PDF Render a tratar de comprender un poco el tema de los... creo que no es necesario porque... es parte del idioma español para que me reconozca español. Pero es aquí donde nos encontramos de pronto con ciertos problemas a la hora de intentar correr un código. Por diferentes razones. Y una de ellas es precisamente porque de pronto no logramos comprender cómo agregar sabiendo que es una base de datos normal. Entonces, una de las condiciones importantes es agregar, permítanme, acá. Esta es una. Es cierto que no nos va a dar gráficos, pero de repente el paquete graphics nos puede dar una pequeña idea. Por otro lado, tenemos ciertos elementos que debemos de ir considerando. En primer lugar, la parte del hecho de que la presentación lleve la parte de frágil. Es decir, que la diapositiva en la que voy a hacer esto lleve esta palabra. Y esa debe de ir sí o sí. Es decir, no hay vuelta atrás. Y sin embargo, me genera el error. Entonces, ¿de qué me auxilio si quiero corregir este detalle? Es decir, ¿de qué me auxilio? Esa es la gran inquietud. ¿Cómo me voy a auxiliar para arreglar este problema? Porque voy a mostrarles otro código antes de resolver el problema que tenemos acá. A este código le vamos a llamar problema 4.rtext. Bien, entonces voy a tratar de mostrarles algo. Aquí tenemos un código relacionado a inserción de gráficos. Entonces, me estoy adelantando un poco acá. Fíjense bien, este está utilizando la base de datos mtcars. Y este código del problema 4 también está ocupando la misma base de datos de cars. Pero, vean, acá está. Y de hecho no está mal escrito como nosotros lo tenemos. Pero, ¿qué nos hará falta para que el gráfico pueda correr? Esa es la gran inquietud. Si ustedes ven, las librerías que hay acá no tienen mayores elementos. Y todas incorporan la palabra frágil. E incorporan los famosos delimitadores. Este simplemente es un gráfico de cars. Este es un gráfico base de R. Es un, ¿cómo se le llama? Gráfico de dispersión, donde aquí están las condiciones que se le ponen. Cuánto le estoy dando en el ancho y en la altura, cuál va a ser el título que va a tener y de qué base de datos estoy extrayendo. Y acá hay otro gráfico con ggplot2, donde acá únicamente lo que hace es importar una librería para que nos genere. Pero acá entonces, para este en particular, ¿qué es lo que me faltaría tal vez importar? Considerando que tal vez todo esto no es necesario todavía. Vamos a tratar de eliminar todo esto. ¿Y qué creen ustedes que haría falta para que este código me corra?
porque aparentemente está correcto. Lo tengo en RText para que me reconozca esto, pero ¿qué me hará falta? ¿Qué pasa si yo le borro esto, por ejemplo? Vean. Acá está. Y de hecho no me cabe en una sola presentación todos los resultados. Pero ya lo logré arreglar. Entonces, decidí pasarme al 4 previamente para luego regresar al 3, porque dentro de la guía metodológica, parte del error resultante quizás es el hecho de que hay un, perdón, quiero ver, se me movió. Es que quizá, licenciado, es muy grande la tabla que está introduciendo y no se le han dado medidas. Es correcto, puede ser que por ahí anda la situación, pero si ustedes ven, yo borré todo esto de acá. Sí, yo eliminé algunas partes, permítanme que se me trabó un poco acá. Por momentos el equipo me falla. Muy bien, aquí está. Ya me logró cargar nuevamente. Yo eliminé de acá lo demás que estaba aquí. Es decir, voy a mostrarles nuevamente el PDF y yo lo único que borré fue esto. Nada más. O sea, no agregué nada más. Posiblemente no me va a funcionar. Posiblemente porque no lo estoy haciendo con esta extensión. Pero acá, la idea con esto era insertar una gráfica generada. Bueno, era insertar más bien código R en una presentación. Más no una gráfica, y probablemente esto sea parte de una gráfica, y por eso me daba tal vez algún leve error. O algo acá tal vez está mal escrito, no lo sé. Pero si yo borro esto, porque lo que me interesa nada más son datos descriptivos. Entonces yo le anulo eso, regreso a mi presentación y con facilidad el problema se me quitó. La base de datos sí sucede que es extensa porque tiene diferentes elementos. Es una base de datos ya fijamente, ya que ya está fija. Entonces, ya con esto logré quitarme el error. ¿Cuándo saber si voy a ocupar algo acá y cuándo no? Eso no nos va a ayudar el problema 4. Porque en el problema 4, lo que se me pide aquí sí es insertar un código con plot cars, es decir, utilizando la misma base de datos. Y acá vamos a procurar ajustar precisamente el tamaño del resultado que vamos a obtener. Creo que alguien levantó la mano. Sí, yo, licenciado. ¿Y Adelante. qué significa, así como se lee verbatim? ¿Qué es? O verbatim, ¿qué es? ¿Es un código, es un comando o algo así? En el caso que estábamos que no nos salía. Vaya, ya les doy ese detalle. Ahorita. Porque si, donde decía results, igual verbatim, ¿será que hay que abrir y cerrar ese, como será como un texto o algo así? No. Vaya, verbatim, lo que significa esta parte de verbatim en Overlap es que este paquete nos va a permitir introducir dos entornos que son de utilidad. Por un lado, permite crear un espacio en el que escribir de modo que su contenido, digamos, aparezca de forma literal en el documento. Si bien no nos dice mayor cosa esta parte del verbatim, pero en particular está predeterminada para mostrar código en LaTeX.
que genera una salida en fuentes monoespaciada. Se imprime, quiero ver cómo explicarles, porque eso va impreso directamente y todos los comandos LaTeX se ignoran. Pero normalmente, vamos a ver, normalmente el elemento verbatim es un paquete, en fin. Entonces, es un paquete que nos ayuda a escribir dentro del entorno LaTeX, ignorando ciertas convenciones o ignorando ciertos códigos de LaTeX. El detalle es cuál es el que queremos ignorar acá. Y una de las condiciones es que verbatim, por ejemplo, bueno, si por ejemplo LaTeX sabemos que reconoce, por decir algo, el símbolo de desigualdad igual. LaTeX reconoce, por ejemplo, los signos de dólar como fórmula. Entonces, lo que verbatim hace es, primero, no se necesita declarar como un paquete adicional arriba. Y por otro, es utilizado en diferentes formas. Pero más que todo eso nos funciona más en las versiones de escritorio, como TextMaker, TextStudio. Estas son versiones de escritorio de LaTeX. Ahí es donde nos va a funcionar un poco mejor. Creería que por eso se nos ha dado cierto error ahorita al momento de colocarlo, porque dado que en línea la mayoría contiene todas las librerías necesarias, entonces no se vuelve necesario el uso de verbatim. En las versiones de escritorio sí, porque hay que descargar todas las librerías. Cada vez que requerimos utilizar algún código, debemos proceder a descargarlas. Y hasta cierto punto eso nos limita un poco en el trabajo. Entonces, eso es más que todo lo que busca. Eso es más que todo lo que busca hasta cierto punto el entorno de verbatim como paquete adicional. No sé, Esteban, adelante. Sí, licenciado, sería algo así como el uso del código, bueno, mejor dicho, el signo de arroba en los códigos de que hemos estado intentando ahorita, por ejemplo, que aparezcan previamente el signo de arroba es lo que hace que imprima, que aparezca lo que se le está pidiendo y que aparezca en el código LaTeX. Es en el caso de la arroba. Y en el verbatim prácticamente hace casi como que lo mismo, ¿no? Mandar a que se plasme en la pantalla de LaTeX lo que se le ha pedido entre líneas por ahí. Sí, de hecho por ahí va la idea, precisamente la idea o el hecho de intentar compartir, ¿verdad? Esta parte de verbatim. Entonces ahorita sí lo quité porque no nos iba a funcionar. Primero porque el código no lo requería, por lo que nos estaba pidiendo, que era colocar en cierta manera únicamente los datos descriptivos, pero sí nos ayuda a limitar ciertos elementos. Vamos a ver si más adelante nos lo vuelve a pedir para ver si lo podemos utilizar o si definitivamente lo descartamos. Le voy a mandar por ahí está el enlace hacia el documento que estamos trabajando. Me dice, intenta entrar alguien y me dice si puede ingresar. Sí, Esteban, adelante. Fíjese, licenciado, que en el proyecto anterior, en el 1, mi conflicto a la hora de querer usar gráficos con esto y llamarlos al proyecto principal, pues no me dejaba trabajar algunos códigos y por eso es que me tocó en lo personal pues aplicar esa otra técnica de dejar el código que ejemplifique más o menos lo que se requiere y llamarlo como imagen, pero imagen ya acomodada al archivo o al main o al archivo principal que estaba presentándole en el proyecto 1.
Y en el hecho de, con Alberto y con Eric, estuvimos viendo lo que es el uso de esto y por ningún lado lo encontramos y nos mandaba solo trabajar con RStudio para poder hacer que funcionaran los códigos esos y cómo llamarlos. No, ahí es que no se nos volvió el conflicto grande. Sí, de hecho, ajá, que de repente algunos códigos pasa eso precisamente. Creo que ahorita estaba tratando de compartirles el proyecto, pero me dicen que les aparece restringido. Y aunque ya cambié acá las condiciones, no sé si pueden volver a verificar. Bueno, me dicen que nuevamente les aparece restringido, ¿verdad? Carlos, Claudia, me dicen que aparece restringido. Espérenme que no me carga de momento. Muy bien, ya vamos a volver a compartírselos para ver si les logra cargar. Bien, ya le cambié las configuraciones acá, pero no creo que yo de igual manera se lo sigue restringiendo, ¿verdad? Bien, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ver, para que ustedes puedan tener acceso a este. ¿Verdad que al anterior sí no tuvieron problema para acceder, verdad? Al otro que les mandé. Al No, otro no, licenciado. licenciado, al otro No, sí ¿verdad? tenía acceso. Sí tenían acceso, ¿verdad? Bueno, que me parece raro que no logren acceder a eso. No sé si será problema desde acá que yo estoy teniendo. Se lo vuelvo a compartir nuevamente. Ya hoy sí, hoy creo que sí. Hoy creería que sí van a poder ingresar. Muy bien. Entonces, vaya, continuando, ¿verdad? Sí, ya están entrando. Ya están entrando, muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Estamos en el problema número 4. ¿Sí? Aquí ya podemos trabajarlo incluso de forma como colaborativa, porque les he dado acceso como editores también, no solo para visualizar. Bien, entonces, cuando vamos a insertar gráficos, aquí sí se vuelve necesario el uso del paquete graphics. Eso de entrada, necesitamos sí o sí el paquete graphics. Entonces agregamos una diapositiva con el título de la página, ¿verdad? De lo que estamos realizando.
y el Begin frágil. Cuando vamos a generar códigos utilizando, en este caso, gráficos, se vuelve meramente necesario agregar el paquete graphics y los delimitadores de la respectiva gráfica. Perdón, los delimitadores del código R. Ahora bien, en este caso se vuelve necesario escribir este texto. Y por otro lado, ¿qué logro yo con el comando plot o con la orden plot? Plot me indica un gráfico. Poder generar un gráfico. Entonces, si yo he logrado generar el respectivo gráfico, entonces, cuando escribo la palabra plot, yo escribo el nombre de la variable que estoy utilizando, que es scarce, y el entorno o comando main me indica ponerle título a un gráfico. Eso es lo que yo logro. Con esto también yo coloco las medidas de ancho y altura, que es justamente lo que me preguntaban, ¿qué significan ciertas palabras en inglés? Esa es parte de las más utilizadas. Entonces, ¿qué es lo que he logrado acá? Más que ancho por altura, estoy colocando más que todo delimitadores. ¿Cuáles son mis 5 delimitadores? 5, 10, 15, 20, 25 en la parte de la base, y en altura 3 opciones, que es de 40, 80, 120. Eso es lo que logro generar. Este en particular es un gráfico de dispersión, el que yo estoy generando. Entonces, esto es lo que utilizo siempre, los famosos delimitadores. Y si ustedes ven, ahora me corre con normalidad agregándole ciertos elementos a el respectivo código. Creo que no les estaba compartiendo la presentación. Bueno, la ventana de Overgraph, pero ya ustedes, por lo menos 10, ya lograron ingresar. Y creo que comprenden a lo que me estoy refiriendo. Carlos, Claudia, Leslie, Luis, Adriana, Anthony, Catherine, Azucena, Esteban, Verónica han logrado ingresar. Entonces, eso es lo que logro cuando yo ocupo estos delimitadores. Coloco de cuánto quiero que vaya mi base, de cuántos límites. Aquí lo estoy poniendo de 5 elementos y de 3 para acá. ¿Qué pasa si yo le cambio? Vamos a ver, yo le voy a cambiar acá, porque podemos jugar con eso. ¿Qué pasa si yo le cambio? Entonces las medidas cambian, ¿sí? En cierta forma las medidas cambian y se ve un poco más formal, de hecho. Entonces a mi base ya le di 6 centímetros, a mi altura ya le di 4 centímetros. Y lo podría ampliar más, porque entre más amplio tengo un gráfico, mejor lo puedo desarrollar o explicar o ver las diferentes tendencias. Entonces veamos, ya amplío un poco los espacios. Y bueno, ¿qué es lo que estoy logrando acá? Una mejor visualización precisamente del histograma. Vamos a ver por acá qué nos dicen. Muy bien, no hay problema, Erika, adelante. Vale, entonces lo siguiente es, aquí tenemos otro documento. Siempre en todo donde hay código le agregamos la palabra frágil. Entonces, ahora tenemos otro gráfico que ya está visible acá, que es un gráfico, otro gráfico de dispersión. Siempre del elemento mtcars. Pero ahora yo estoy estableciendo quién quiero que sea mi X y quién quiero que sea mi G, pues mi variable Y. Pero acá es importante mencionar lo siguiente: cuando yo estoy haciendo gráficos en ggplot2, debo de conocer la base de datos.
Eso es lo primero. Teresa dice que no puede entrar. Intentar nuevamente, Teresa, con el último enlace que mandé. Pero lo voy a volver a reenviar. Ahí está. No es ese, Leslie, es el último. Aquí lo acabo de reenviar, está arriba del de Leslie. Muy bien. Esta base de datos MTCars, yo desconozco cuáles son todas las variables que tiene. ¿Sí? O sea, no la conozco porque esa ya está por defecto en RStudio. Entonces, lo que sucede es que yo lo que agrego, fíjense bien, es esas condiciones que siempre deben de ir, ya para un gráfico ggplot2. Y por otro lado, estoy agregando esta librería. Si yo no agrego esta librería, vamos a ver qué pasa. Me da error. ¿Sí? Porque Overlap me pide agregar esta librería. Si ustedes ven para un gráfico normal utilizando el comando, la orden plot, no hay ningún problema. Pero para ese tipo de gráficos, requisito tener el paquete graphics y por sobre todo agregar la librería. Yo estoy pidiendo siempre las mismas medidas por lo amplio de los datos. Llamo la librería ggplot2 y luego solo pongo ggplot. A diferencia del anterior que solo es plot, aquí yo le pongo ggplot, llamo a mtcars y el comando AES me sirve para determinar quién va a ser mi variable X, que está acá, y quién va a ser mi variable Y. Y estoy agregando algunos elementos más. Para ponerle título, veámoslo luego por separado, ¿sí? Como ggtitle, y le pongo cómo quiero que lleve su nombre. Pero acá lo importante es, primero, ¿para qué me sirve el comando de mensaje en over? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esta orden a la hora de hacer un gráfico? Esa es la pregunta ahorita. ¿Para qué me sirve este comando? Vaya, esta parte de acá me sirve para que si de pronto algo de lo que yo estoy colocando acá, imaginémonos, es falso, es decir, por ejemplo, que a la variable X le llamé, por decir algo, color, pero esa variable o esa información no esté en la base de datos, entonces me va a reconocer un mensaje de falso, de falsedad de esto. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No me va a generar ningún gráfico. Es decir, eso es lo que logra la descripción. O sea, por ello es que siempre el requisito es que vaya como false. Vean, para que así, como es falso lo que yo estoy diciendo acá de que le estoy asignando la variable color a X, entonces el gráfico me lo da directamente con error. Igual warning, que es como la forma de trabajar, ¿verdad? Entonces, como no conozco la base de datos, yo lo voy a dejar así. Pero si yo la conociera, yo tendría que comprender que va a haber algún error. ¿Sí? Y va a haber algún error por eso. ¿Sí? Por ese detalle. Entonces, tomar en cuenta, ¿verdad? Estas cuestiones a la hora de realizar los diferentes cuestionamientos. A la hora de hacer código CANIT-R. Vamos a hacer una breve pausa en este momento.
y quiero que me vayan diciendo al menos unas 2 participaciones. Si de momento se ha comprendido lo que hemos trabajado o no. Es decir, nos vamos a ver un ejercicio más, aunque sea, de los 7 que estaban planteados ahí. Pero me gustaría conocer, pues, cómo han sentido de momento, si en realidad ha sido de provecho, si ha sido algo repetitivo. ¿Qué me podrían comentar? Al menos 2 participaciones de momento antes de seguir en estos últimos minutos. Sí, licenciado, la verdad que sí ha sido de provecho, ¿verdad? Porque al menos hay cosas que si yo no las sé y me cuesta bastante, como dijo el compañero Eric, pero como las grabaciones quedan y si hay algo que no lo entiendo, de hecho así he podido hacer las actividades asíncronas, porque me voy de nuevo a la grabación y si algo no lo entendí bien, pues ahí logro encontrar lo que necesito para hacerlo, ¿verdad? Entonces, para mí está bien lo que ha explicado, excelente. ¿Alguna participación más previamente? Sí, licenciado, nada muy bueno. Y el aprender realmente la codificación esto para los gráficos, cuáles son los comandos que se van a ir utilizando dependiendo de lo que se nos esté exigiendo en alguna tarea o proyecto. Aquí vaya. Y pues aquí prácticamente sería lo siguiente, licenciado, quizás el, el cómo llamar este gráfico a un ejercicio, perdón, a un archivo principal, ¿verdad? Si es que se puede aquí, o no sé. Si me puedes repetir la pregunta, por favor, para comprenderla bien. No, que hasta aquí, perfecto todo en codificación para los gráficos. Y el detalle nada más es que este gráfico, por ejemplo, el que está mostrando acá, este gráfico de dispersión, cómo poderlo llamar por ejemplo, al archivo problema 1. Desde el archivo problema 1 poder llamar este gráfico que se ha creado en el problema 4, por decirlo así, solo por mencionar. Sí, es que se puede en overlay, porque sí, eh, mm, yo no lo pude hacer, pensando en que sí, pensando en que yo lo quería hacer, pero no lo pude hacer.
Licenciado, si está hablando no se le escucha nada. Perdón, no me había percatado que tenía apagado el micrófono. Vaya, a la pregunta que hacía Esteban. Si yo quiero generar este gráfico de dispersión en el problema 1, basta con copiar el código, agregarle la palabra frágil acá y cambiar del formato a RText, y con facilidad me lo va a correr. ¿Por qué? Porque MTCars es una base de datos ya creada. Pero si yo lo que pretendo es tratar de llamarlo, entonces primero tengo que generar una base de datos desde mi código. Es decir, desde dentro del editor, agregar, por ejemplo, acá data.txt. Esta se basa en una de las tutorías previas. Entonces, si yo lo hago de esa manera, entonces yo puedo crear, por decir algo, vamos a copiar acá en punto R, en el 1. Este, por ejemplo, es el de un histograma. Entonces, la manera en cómo yo lo llamo es tratando de encontrar su nombre. Yo le he puesto data.txt y de esta manera me crea un grafo, en este caso un histograma. Creo que no me lo generó porque no tengo la orden graphics. Entonces, así es como yo puedo generar un gráfico. Tendría que buscar directamente cuál es el código que me lo va a generar. Creo que de igual manera no me lo generó. Pero creo que algo me hace falta, ¿verdad? Agregar por acá, dentro de los paquetes iniciales. Creo que también me falta el paquete TIX y el paquete PDF render. Perfecto, licenciado. A como lo quise plantear yo en el proyecto, Ajá. era que, por ejemplo, viendo aquí los archivos que tiene, problema 4, problema 3 y problema 2. Problema 4 que sea un gráfico, por ejemplo, de barras. Problema 3 que sea un gráfico de dispersión. Problema 2 que sea un gráfico X, de pastel. Ahora, pero en el main o en el problema 1, que ahí solo llamar el gráfico, no llevar el código ahí, sino que así como el nombre que usted dice que le puso a esa codificación, en el problema 1 llamarlo, solo llamarlo como el nombre que le puso y que aparezca automáticamente el gráfico sin andar insertando códigos, porque ya está insertado el código que genera el gráfico en los otros archivos. Entonces, esa era la intención de quererlo plasmar en el proyecto 1 y pues no lo pudimos lograr. Vaya, sobre esto, bueno, realmente quiero ver. No estoy muy seguro ahorita, para serte honesto, si esto se podría hacer. Creería, pero es una percepción personal, creería que sí, porque estamos dentro del mismo entorno. Y en la forma de llamada, eso solamente ahorita ambiguo, te lo voy a decir solamente si ambiguo, sería llamando a, o citando, por ejemplo, si algo del problema 4, por ejemplo, que era el gráfico de dispersión, ¿verdad? Lo quiero insertar al 1, me decías llamar al gráfico desde el archivo problema 4.rtxt, y creo que creería que habría que considerar el nombre del gráfico. Sin embargo, voy a revisar sobre eso, porque sí, primera vez que surge esa inquietud, ¿verdad? Nunca me la habían hecho previamente, pero aquí tomé nota ya de tu consulta. Voy a revisar. Voy a revisar y en cuanto tenga una respuesta, yo te voy a decir sí o no. Y si es sí, voy a ver la manera de cómo, digamos, realizar un pequeño video tutorial
para explicarles cómo se realiza. Ya en el pasado he utilizado esta dinámica de grabar algún video tutorial adicional cuando ha sido necesario por algo que de pronto no se pudo dar en la clase por desconocimiento en lo personal, ¿verdad? Pero voy a revisar y yo te notifico. Sí, Alexia, adelante. Sí, yo me acuerdo que hay un documento de lo que ha compartido el maestro Porfirio, porque me acuerdo que la asincrónica de las 5 creo que era, que es, porque la pasada no solo fue hacer los grupos, pero las 5 sí me acuerdo de que era de hacer eso, un gráfico, un histograma. Me acuerdo de que sí, que en una diapositiva aparece el código y en el otro aparece solo el gráfico, porque yo lo hice y usando los códigos que ahí nos daba un maestro y así me aparecía. Eso es lo que me acuerdo. Yo, ¿verdad? Muy bien, por ahí estaba buscando el código y creo que Alexis, ¿te referías a este código? Sí, yo creo que ese es. Vamos a ver, en la portada, por ejemplo, primero realizaba la portada, si no me equivoco. Es correcto. Luego en portada 2 generaba otra portada con otra presentación. Luego en la portada 3, en portada 3.text, Creo otra que portada. ¿Hola? ese es el script, creo que es. Vamos a irnos al script. Pero si ustedes ven acá, lo que hacía era, el código lo que hacía era establecer un análisis por acá de una asociación de números que ya definía. Acá únicamente iba pegando los resultados. Ahí está, ¿Hola? aparece el código en una diapositiva y el gráfico del histograma de overlap solo en otro. Solo en otra diapositiva. Pero esta, básicamente, aquí creaba el código, pero lo que sucede es de que acá, por ejemplo, esto que está acá, era el código del histograma de la base de datos data.txt, que está acá. Y la siguiente que nos aparece, aquí no es, bueno, por lo menos, voy a plantear la diapositiva. Acá se generaba o se pedía el histograma y luego en la siguiente diapositiva aparentemente se llamaba al histograma, buscando, por ejemplo, que fuera de la base de datos data. Eso sí, teniendo una base de datos ya creada. Voy a agrandar un poco acá. Y si ven, también el histograma tenía un nombre. Y era llamado por ese nombre. ¿Sí? Eso es lo que logró, digamos, hallar acá, ¿verdad? Plot 1, este era un histograma simple y este un segundo histograma. Sin embargo, si ustedes ven, en una diapositiva en teoría debería aparecer un histograma y en la otra debería aparecer otro, con otros criterios distintos, porque los nombres plot 2 y plot 1 son precisamente que era un gráfico y otro gráfico. Acá aparentemente creo que por algún error no se generó la figura, sino que nos dio directamente el código. No sé qué pudo haber estado mal ahí. Pero ya para la segunda, era un histograma, pero del siempre de data.
pero utilizando otros criterios. Entonces no había como un llamado en sí, sino más bien reconocer en primer lugar que lo estaba extrayendo de data, que de esta manera lo estaba llamando, y por otro lado, este era un segundo histograma. Entonces digamos que eran dos histogramas distintos, aunque no nos generó o no llamamos la primera. Porque si ustedes ven las referencias de Figplot 2, este es un histograma simple, pero no nos generó la figura del histograma en particular. Entonces aquí solo está el código, abajo está la figura, pero quiero ver cómo indicárselos. Acá se dio la orden, por decirlo así, aquí así, y acá se mostró a partir de esta diapositiva, figura que es la primera figura. Pero se volvió a retomar parte del código, es como volver a escribir el código. Ahora, pero si te das cuenta, esto es llamarlo dentro o llamar al gráfico dentro de la primera, de un mismo archivo. Y lo que, bueno, Esteban, si le entendí bien a lo que se refería, él preguntaba, ¿cómo insertar acá un gráfico? ¿Cómo llamar acá un gráfico? Que esté, por ejemplo, en esta otra apartado. Creo que sí lo entendí, ¿verdad, Esteban? Silenciado. Va, entonces, vamos a basarnos en eso para hacer una breve investigación sobre ello. Y pues al tener una respuesta, pues yo le voy a grabar un video tutorial de unos minutos y se lo voy a compartir para que pues se puedan aportar, a agarrar también de ello para poder solucionar cualquier otro inconveniente que tengan. Bueno, creo que no nos dio más el tiempo, nos quedaron 3 elementos de la guía de agenda por revisar, que era, y se los voy a compartir por acá, que era un informe dinámico con la orden dplyr, también las múltiples visualizaciones de mostrar varios gráficos en una sola diapositiva, y una actividad final, ¿verdad? Que era ya crear una presentación completa con todo lo demás. Entonces, bueno, no nos da más el tiempo ahorita, de hecho, se nos pasamos un poquito. Realmente, en lo personal, considero que aunque estamos tratando de optimizar el tiempo, pues se nos va muy rápido y no logramos abarcar todo realmente. Y me hubiese gustado abarcar mucho más. Lamentablemente no logramos por el tiempo, pero de ser necesario, vamos a pregrabar un video tutorial para agregarles algo más que sea necesario que ustedes conozcan previo a su proyecto 2. Entonces no sé si hay alguna otra consulta que ustedes tengan para tomar nota de ello y ver si podemos reforzar en esa parte. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar con esto el día de hoy. Solamente porque sí, para evitar los errores que han habido, cuando me compartan su enlace, recuerden que deben de darle en compartir y seleccionan acá que cualquiera con el enlace puede editar o que pueda ver este proyecto. Esas son las dos opciones como ustedes pueden compartir el proyecto. Si lo comparten de otra forma, no lo voy a poder ver porque va a estar, por decirlo así, bloqueado, me va a redirigir a la página de inicio. Entonces eso era, ¿verdad? Ese último recordatorio. Y pues si no hay mayores preguntas de momento, nos quedamos con esto. Cualquier cosa, pues yo se las hago saber. Y desearles a todos una feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, felices vacaciones. Gracias, feliz vacaciones. No, gracias.